Bueno, entonces vamos a empezar. Como les venía comentando, la idea de hoy es finalizar con esta introducción a los modelos estadísticos que habíamos empezado hace un par de clases. En especial la clase pasada, bueno, hicimos mucho énfasis en qué era un modelo estadístico, hablamos de los parámetros, cuál es la idea detrás de los modelos, para qué sirven, por qué son necesarios hacerlos, en fin. Y arrancamos también con el modelo más sencillo, que es el modelo de grafos aleatorios, modelo de grafo aleatorio simple o modelos de grafo aleatorio común y corriente. Eh, hicimos como, exploramos como todas las propiedades y toda la formulación matemática detrás del modelo. Entre ellas, primero, que, y yo creo que es el punto de partida y yo creo que es uno de los mensajes más importantes para llevar a casa, que cuando estamos trabajando con este tipo de modelos, Eh, básicamente estamos, cuando condicionamos en la cantidad de aristas, cuando condicionamos en la cantidad de conexiones del grafo, básicamente estamos diciendo que todos los grafos tienen la misma probabilidad. La probabilidad de obtener un grafo con exactamente la misma cantidad de aristas y probabilidad de conexión, una probabilidad de conexión dada teta, es uniforme a través de todo el espacio de los posibles grafos que satisfacen esa característica. Ese tipo de modelos los llamamos también modelos R2-Renji y hicimos como un par de ejemplos trabajando con datos simulados. Vimos cómo lucía una simulación de ese tipo de grafos con 100 individuos, con 100 actores y una probabilidad de conexión de 0.02. Y vimos varias de las propiedades, entre ellas que se generaban grafos con una distancia promedio relativamente alta, una distancia geométrica, geodésica promedio relativamente alta, y un clustering coefficient, un coeficiente de transitividad o de agrupamiento bajo. Hablamos de una de las técnicas de estimación de esa probabilidad de conexión común teta. Habíamos hablado de máxima verosimilitud. La verdad es que la máxima verosimilitud en esto de los modelos de las redes, así de manera directa, no es tan popular. Vamos a ver varias formas de estimar los parámetros de los modelos, entre ellas máxima verosimilitud restringida por medio de cadenas de Markov y también simplemente cadenas de Markov de Monte Carlo cuando estemos trabajando desde el punto de vista bayesiano. Pero pues en este caso, cuando tenemos un solo parámetro para describir todas las conexiones, en este caso teta, pues vimos que la estimación máximo verosímil de teta era muy sencilla, era simplemente la densidad del grafo, era todo. Y bueno, hablamos también de, además de la estimación, hablamos también de que a pesar de que estos grafos no sirven para modelar grafos reales, redes reales del mundo, pues por lo menos me servían para tomarlos como base, como referente, para probar una hipótesis acerca de si una red se sale de la aleatoriedad, digamos, uniforme, eh, y vimos como una manera de testear si una propiedad estructural de las redes provenían de un grafo aleatorio o no, y lo hicimos por medio de simulación, por medio de valores P, no desde el punto de vista del sistema de hipótesis frecuentista, sino un valor P referido como una proporción de observaciones de la simulación que caían dentro de un intervalo de observación, digamos, común o puede ser superior o inferior al de la simulación, al del valor observado, eso no importaba. Hicimos un ejemplo con varios estadísticos de prueba. Pues yo aquí les hice una lista de pues, todos los que hay muchísimos, hay infinitos de hecho, pero pues usted puede tratar la densidad, la transitividad, la sortatividad, la reciprocidad, el diámetro, bueno, cualquier característica estructural que usted quiera de la red la puede probar. Y era muy fácil, porque entonces lo único que usted tenía que hacer, esto lo hicimos con la data de conflictos, lo único que usted tenía que hacer era simular, aquí está, lo único que usted tenía que hacer era simular, en este caso lo hicimos 1000 veces, 1000 redes
de acuerdo con el modelo que usted estaba trabajando, en este caso pues es un modelo Erdos Ranging muy sencillo, un grafo aleatorio, y comparar el valor observado de la red con el valor de las simulaciones, de las 1000 simulaciones que usted hace. Y bueno, veíamos que terminamos ahí la vez pasada, vimos que los valores simulados se generaban con valores muy bajitos, es decir, las redes que simulábamos de acuerdo con un modelo de Erdos Ranging, con un modelo de grafos aleatorios, um, producían transitividades muy bajitas, ni siquiera subían del 0.05, mientras que la red observada tenía una transitividad de más de 0.15. Entonces decíamos que esta red de conflictos internacionales claramente no se genera a partir de un grafo aleatorio, claramente existe una dependencia intrínseca entre las posibles observaciones, entre las posibles conexiones, y esa dependencia es la que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando propongamos modelos mucho más sofisticados, mucho más, digamos, adecuados para caracterizar el proceso generativo de los datos. Entonces, si alguien me preguntara, bueno, ¿cómo luciría un gráfico adecuado en este caso? Pues este histograma debería caerle alrededor de este valor azul del valor observado, ¿no? Si un modelo es adecuado para un conjunto de datos, si la bondad de ajuste del modelo es buena respecto al conjunto de datos observado, eh, el histograma de los estadísticos, de acuerdo con la simulación, debería caerle alrededor del valor observado. Entonces usted debería tener un valor P, una proporción de valores superior o inferior al valor observado de alrededor del 50%, pero bueno, digamos que ahí eso es muy subjetivo. Si usted le da un valor P del 30% o algo así, eso también está bueno. Es decir, lo importante es no tener valores extremos, ¿no? Ni cercanos a 0 ni cercanos a 1. Listo. Entonces habíamos quedado en este ejemplo y entonces lo que vamos a hacer hoy es ver otro ejemplo. De hecho, vamos a trabajar con un valor, con otro ejemplo que no habíamos trabajado antes, que estaba bien bonito. Viene una de las, dentro de estas librerías de iGraph, iGraph Data, que es una de las librerías que contiene un montón de redes muy populares donde se testean los modelos. En un caso no dirigido, y vamos a proponer por lo menos otros 4 tipos de grafos aleatorios que, a pesar de que no son, digamos, óptimos para modelar redes desde un punto de vista observacional, por lo menos sí me sirven como punto de referencia para ver si cumplen ciertas propiedades o no. Entonces, en este ejemplo, que es un ejemplo de conexiones de áreas del cerebro, es un ejemplo bien bonito, porque es un ejemplo donde simplemente en un conjunto de individuos, que en este caso eran unos monos, bajo ciertos estímulos se miraban cuando al ejecutar el estímulo, cuáles áreas se conectaban o se iluminaban al mismo tiempo. Y bueno, se establecieron 463 conexiones, pero dirigidas. Entonces, ese es el caso de una red dirigida. Entonces, tenemos 45 individuos en 45 áreas del cerebro que se examinaron. Se produjeron 463 conexiones. Es una red dirigida en este caso, que no es ponderada. Y bueno, es bueno siempre tener como una idea de cómo luce la red, digamos, de testeo en este caso. Ahora, aquí no estamos profundizando como, no lo estamos desarrollando como un caso de estudio donde pues nos enfocamos mucho en, bueno, cuál es el objetivo del análisis y eso. No, simplemente quiero tomar como una red real, dirigida en este caso. Aquí hay los vértices señalan 2 grupos establecidos a priori, dados por el contexto del problema, el cual no voy a discutir porque pues no es el punto. Y lo que quiero es que hagamos como el mismo ejercicio de simulación que hicimos con la red anterior de los conflictos, pero en el caso dirigido. Entonces, en este caso, si yo voy a ajustar un modelo de grafos aleatorios simple con una probabilidad de conexión común teta, o sea, un solo parámetro para describir, imagínense, tantas conexiones, pues ya sabemos que el estimador máximo verosímil es la densidad del grafo, ¿no? Entonces, con con la densidad del grafo, lo que vamos a hacer es simular grafos aleatorios dependiendo de
esa densidad, de hecho. Ahora, algo chévere es que, igual que veíamos la vez pasada, bueno, vamos a hacer 1000 réplicas, 1000 simulaciones, 1000 redes a partir de estos datos. Y mire que el insumo para poder hacer la simulación es simplemente el número de vértices y el número de aristas observado. ¿Por qué únicamente necesitamos eso como insumo para poder hacer la simulación? Porque a la hora de hacer la simulación de las redes, aquí me falta una I, a la hora de hacer la simulación de las redes, la función que veníamos utilizando para simular grafos aleatorios únicamente depende del número de nodos y del número de aristas. Claro, pues porque la densidad yo la puedo calcular utilizando simplemente esos dos estadísticos. Y mire que lo único que voy a hacer es decir que efectivamente son redes dirigidas. Y en cada caso voy a calcular tanto la transitividad, el clustering coefficient, como la distancia geodésica promedio para cada una de las 1000 redes que voy a simular. Ahora, igual que decíamos la vez pasada, no es necesario pues, utilizar esta función de iGraph porque pues, para simular redes aleatorias, de acuerdo con este modelo de Orthogonal Range, es muy sencillo, ¿no? Porque todas las observaciones son independientes, o sea que usted simplemente lo puede hacer con un R-binom y simular cada cero y cada uno de manera independiente, pero pues bueno, digamos que tenemos la funcionalidad ahí ya construida. Y veamos cómo resulta la distribución de estos estadísticos bajo un escenario donde todas las conexiones se asumen independientes. Entonces, no es sorpresa que a la hora de hacer los histogramas, miren lo que ocurre. Se producen transitividades relativamente bajas respecto al valor observado. En este caso, el valor PPP va a ser 0 si lo hago tomando las observaciones mayores, o va a ser 1 si lo calculo hacia atrás. Y lo mismo para la distancia geodésica promedio. Mire que un grafo aleatorio genera distancias geodésicas promedios demasiado pequeñas, ¿no? Demasiado pequeñas en comparación con el valor observado. Entonces, nuevamente, no era de sorprenderse que este modelo de grafos aleatorios no sirve para modelar redes, digamos, una red real dirigida como esta, dado que no estamos reproduciendo, digamos, dos características típicas de la red. Y nos estamos dando cuenta de las propiedades que ya habíamos discutido antes, y es que se generan transitividades bajas con distancias promedio bajas también. Pero bueno, digamos que esto como que cierra la discusión del modelo de grafos aleatorios, que es como ese primer modelo de los 60, 70, 60 de hecho, que discutieron Erdős, Renyi y Gilbert en su momento. Pilas, nos va a servir mucho para de referencia para testear si una red satisface o se sale de la aleatoriedad uniforme con el cual se generan estas redes. Por ejemplo, en este caso, las conexiones entre las áreas cerebrales, podemos ya aseverar que se producen bajo un patrón, bajo un mecanismo aleatorio diferente de la aleatoriedad uniforme que propone el modelo de Erdős-Renyi, ¿no? Igual que teníamos con las redes de los conflictos. Muy bien. Entonces vamos a dar un pasito extra y vamos a irnos a generalizar este modelo, esta generalización que vamos a discutir, esta primera generalización que vamos a discutir unas 3 o 4 generalizaciones de este modelo de Erdős-Renyi. Y una de ellas es, bueno, ya sabemos que lo que asume el modelo de Erdős-Renyi el modelo de grafos aleatorios, es que todas las conexiones se generan de manera independiente, o si usted quiere, una manera de verlo es, dado una cantidad de enlaces establecido, que todas las redes con esa misma cantidad de enlaces tengan la misma probabilidad. Es decir, se genera una red, se obtiene una red de manera uniforme. Todas las redes que satisfacen el número de conexiones tienen exactamente la misma probabilidad de ser, digamos, generadas, si se quiere. Entonces, la primera generalización que se propone, y es una generalización que vino un par de años después, también nuevamente esta generalización es bien antigua, de los 70, pues bueno, demos un pasito extra, y es,
si yo le doy un nodo, una cantidad de nodos fija, si yo le doy un orden fijo, pues entonces generemos uniformemente redes, pero con una característica que ya no sea la suma de las conexiones, sino que ya no sea el número de aristas, sino con cualquier otra característica que usted quiera. Es decir, genere o considere el conjunto de todas las redes que satisface una característica diferente a el número de aristas y muestre o obtenga uniformemente una red de todo ese conjunto, es decir, a todas las redes que conforman ese conjunto usted le da la misma probabilidad, igual que antes. Solamente que ya no es la característica de el número de aristas sea fijo, sino cualquier otra característica. La característica más común que se ha estudiado en la literatura en ese primer tipo de generalización es que tengan una secuencia de grado fija. Es decir, eh, consideremos todas las redes que tengan una distribución de grado cualquiera, la que usted quiera. Y de todas esas redes, seleccionemos una de manera uniforme. Entonces, fíjese que es exactamente lo mismo que el modelo de Sdorrenji, solamente que ya la uniformidad no se logra sobre el conjunto de redes con una secuencia de grado fija, sino sobre el conjunto de redes que satisfagan que el número de nodos sea específico. Entonces, en este caso, el pasito es extra. El pasito es, ya no quiero esa característica, simplemente consideremos el conjunto de todas las posibles redes que tengan una secuencia de grados fija y uniformemente seleccionemos una. Entonces, claramente, este conjunto que satisface esta condición de que la secuencia de grados es fija, es un conjunto mucho más chiquitico, es un conjunto mucho más chiquitico que es un conjunto mucho más chiquitico que el de las redes relacionadas con el modelo de Sdorrenji, ¿no? Porque fíjese que aquí que la característica que la secuencia del grado sea fija es una característica mucho más restrictiva, es una característica mucho más fuerte que simplemente que el número el número de aristas, S, que hemos venido diciendo aquí, sea, eh, um, sea fijo. Y la razón es muy sencilla, ¿no? Porque el grado promedio pues es simplemente 2S sobre n, ¿no? Pues ver que el grado promedio es eso es bien sencillo, ¿no? Ahora, mmm, más allá de eso, fíjese que la generalización es inmediata, ¿no? Porque entonces, en lugar de considerar una característica en términos del número de aristas, pues simplemente consideremos otra. Y que en este caso sea que la secuencia del grado sea fija. Juan Camilo, ¿por qué se consideró la secuencia del grado como fija y no, no sé, la transitividad o algo así? Porque resulta que fijar el grado es mucho más sencillo y es mucho más simple que fijar la transitividad, por ejemplo. Porque es que hay muchas combinaciones, sí, combinaciones literalmente, de conexiones que producen exactamente la misma transitividad. En cambio, fijar el grado, o sea, armar aleatoriamente el grado que cumplan esa restricción para una secuencia de grado fija es muchísimo más sencillo. Entonces, cuando generemos aleatoriamente, cuando uniformemente seleccionemos de ese conjunto de redes que siguen una secuencia de grado fija, fíjese que lo único que estamos fijando es el grado, ¿no? Es decir, la distribución del grado está fija, pero el resto de las características o sea, no, eso sí pueden, no hay restricciones ahí, eso pueden variar. O sea, usted no está imponiendo ninguna restricción sobre la transitividad o la reciprocidad bueno, o la sortatividad, en fin, esas sí pueden variar. Entonces vamos a ver un par de ejemplos para que usted vea cómo funciona, para que usted vea cómo funcionan estos grafos aleatorios generalizados, así se le llama. Y en este caso, pues lo estamos generalizando a la secuencia del grafo. Ahora, Juan Camilo, estas redes, este modelo se acopla o, digamos, semeja a las redes en el mundo real y la respuesta es tampoco. ¿Por qué? Porque, claro,
digamos que dimos un pasito, y el pasito fue que ya el grado lo estamos como, lo podemos acomodar a nuestro antojo, es decir, nosotros podemos ajustar este modelo a, digamos, el caso de los conflictos internacionales, pues porque podemos coger la red de los conflictos internacionales, calcular la distribución del grado para calcular el grado para cada nodo y establecer la distribución del grado y fijarlo, sí, y aleatoriamente con ese grado fijo muestrear una red del conjunto de todas las redes que satisfacen esa condición, sí, pero resulta que a pesar de que el modelo, digamos, como que reproduzca bien esa característica de la red observada, pues sucede que, eh, um, sucede que las otras características no las reproduce bien. Y eso es lo que yo quiero que veamos con estos ejemplos de simulación que vamos a ver ahorita. Entonces aquí um, vamos a hacer, eh, um, vamos a hacer una simulación para que usted vea cómo funciona o cómo, digamos, lucen, cómo se ven estas redes de acuerdo con un modelo de grafos aleatorios generalizado. Trabajando con trabajando con el grado, ¿no? Trabajando con el grado. Estamos fijando el grado, estamos fijando el grado. Entonces, mire, va a ser muy sencillo. Este primer ejemplo es un ejemplo muy de juguete en el sentido que simplemente me va a permitir me va a permitir ver cómo funcionan los grafos, pues. Y es un ejemplo muy sencillo y me gusta arrancar con este, pues como para entender bien el concepto. Y estamos fijando el grado a la distribución del grado en en este sentido. Entonces simplemente vamos a tener 8 nodos, los primeros 4 con un grado de 2, una red no dirigida, y los otros 4 con un grado de 3, así de sencillo. Entonces, todas las redes que simulemos son redes que cumplen esta condición, son redes que satisfacen esta condición. Y son redes que se eligen uniformemente con la misma probabilidad del conjunto de todas las posibles redes que satisfacen este grado. Entonces, la manera de hacerlo es muy sencilla. Nosotros tenemos una función en iGraph que se llama así dexec, donde usted tiene que darle como insumo la secuencia del grado, está bien, y el método aleatorio con el cual lo producen es un método que aquí llaman VL, y es un método sencillo donde uniformemente se le asignan las aristas a todos los nodos hasta que se satisface la secuencia de grado que yo le doy como input. De pronto, y todo de manera independiente. Obviamente, siempre está la ayuda cuando usted quiera leer como todos los detalles al respecto de cada una de las funciones en iGraph, ¿no? Pero por ahora, lo más importante es que, mire, cómo lucen las dos redes y mire que todos los nodos satisfacen exactamente la misma secuencia que yo le dije desde un inicio. Por ejemplo, no sé, este nodo tiene 2, aquí tiene este otro 2, este otro 2, este otro 2, y aquí vienen los de 3, ¿no? 3, 3, 3 y 3. Veamos la otra. 2, este tiene 2, este tiene 3, 3, 2, 2, 2, 2 y 3. Perfecto. Entonces, en algunos casos, y de hecho, pues valdría la pena explorar más esta propiedad de los isomorfismos, pues hay isomorfismos entre este tipo de redes, pero la verdad es que a mí nunca me ha gustado mucho detenerme a estudiar esas propiedades porque pues las redes en el mundo real, además del grado, tienen otras características. Entonces, claro, fijar el grado es una buena cosa y chévere, pero más allá de eso, no van a producir redes reales de alguna forma. Muy bien. ¿Se satisface la condición? Vamos a verlo. Entonces, vamos a ver si las dos redes que acabamos de producir satisfacen la condición. Entonces, ¿será que el grado de la primera red es igual al grado que yo especifiqué? Sí, correcto. ¿El grado de la segunda red que yo especifiqué es igual al que yo generé? Sí, correcto. Eh, estos dos en particular no resultaron ser isomorfos. A veces resulta que sí, a veces resulta que sí, a veces resulta que sí.
Em, y bueno, y mire que el número de aristas en ambos casos es 10. Ah, por eso decíamos inicialmente que el conjunto de todas las redes que satisface la secuencia de nodos fija está incluido dentro del conjunto de nodos, dentro del conjunto de redes que satisface un número de aristas específico, que en este caso es 10. ¿Y por qué lo sé? Ah, pues bueno, pues miremoslo. Calculemos el promedio de los grados que yo establecí por defecto. Ah, pues 2.5. Y recuerda la formulita que yo le había dado hace un segundo, ¿no? Ah, que era 2 veces el orden sobre la magnitud, ¿no? Sobre el, perdón, era 2 veces el número de aristas sobre el número sobre el orden, sobre el número de vértices. Entonces, mire, 2.5 y lo mismo para el segundo grafo. Entonces, de alguna manera estoy produciendo los grafos, estoy generando los grafos de manera correcta, ¿no? Ahora, veamos un ejemplo un poco más grande, veamos un ejemplo, una simulación nuevamente, para tratar de alguna forma, generar una red real, si se quiere, como una red correspondiente al mundo real, y vamos a ver si somos capaces de hacerlo o no. Entonces, mire, la secuencia, vamos a trabajar con 100 nodos, vamos a trabajar con 100 nodos y vamos a generar una secuencia y vamos a generar una secuencia um, de grados siguiendo una distribución exponencial. ¿Listo? Siguiendo una distribución exponencial. Entonces, no, esta no es exponencial, perdón. Esta es Power Law. Power Law. ¿Por qué Power Law? Porque mire, es el grado a una constante, ¿no? Recuerda la discusión que tuvimos sobre las redes con escala libre, ¿no? Con free scale. Entonces, mire, eh, vamos a ver si podemos reproducir una distribución de acuerdo a un power law. Y elegí un power law simplemente para reproducir una red que tenga una escala libre, pero no quiere decir que tengamos que trabajar con una escala libre siempre, ¿no? Podemos trabajar con una distribución exponencial o, bueno, o lo que usted quiera. Digamos que usted puede generar una red con la distribución de grado que usted desee. Es decir, la distribución que usted quiera poner es una distribución ah, de masa, obviamente, porque pues claramente usted tiene que especificar eh, el grado para cada uno de los nodos, que es un conjunto finito de valores, pero con la forma que usted quiera. Obviamente uno elige formas funcionales que sean sesgadas, que produzcan distribuciones sesgadas a la derecha, que tengan un sesgo positivo, muy marcado, de hecho, como en este caso con el Power Law, pero puede ser cualquier distribución. Ahora, eh, usualmente, y esto es como un truquito que la verdad yo descubrí cuando estaba preparando la clase, y es que en iGraph el mecanismo para muestrear uniformemente del conjunto de redes que satisface un grado en particular, eh, tiene que tener un número par, tiene que tener un número par de, la suma de todos los valores del grado tiene que ser un número par, si no el algoritmo no le va a funcionar. Ahora, eso usted lo hace corrigiendo, por ejemplo, el primer o el último, bueno, o el que usted quiera, el de la mitad, no importa cuál nodo lo haga, porque si la suma de todos los grados no da par, pues usted puede agregar o quitar uno simplemente de cualquier secuencia. Entonces, de cualquier nodo, no pasa nada. Y eso lo digo porque este método VL lo que hace es utilizar un número par en la distribución del grado como insumo. Eh, y ya, digamos que es como una cosa técnica simplemente de cómo funciona el algoritmo para muestrear uniformemente ese conjunto de redes que satisfacen la condición del grado fijo. Entonces, bueno, para este conjunto de 100 nodos, siguiendo un power law
donde alfa es igual a 1 y beta es igual a -2, porque quiero una distribución sesgada bien pronunciada, pues mire que efectivamente lo puedo hacer, porque la secuencia de nodos satisface efectivamente la secuencia que yo le dije, y mire cómo luce. Es una red, en este caso no dirigida, donde tengo la secuencia de nodos que yo quería. Entonces alguien me puede decir, bueno, entonces usted puede ajustar este modelo a, no sé, a la red de los conflictos internacionales, pues porque claramente yo, en lugar de generar aleatoriamente la secuencia del grado que generé aquí, le puedo poner como insumo la secuencia de grado que observé en la red, en los datos, pues. Eh, y sí, yo puedo ajustar el modelo y generar una red que satisface esa condición, pero fíjese que lo que va a pasar es lo siguiente. Fíjese que a pesar de que yo satisfago la distribución del grado que yo le puse inicialmente, que es el power law que usted ve aquí, mire que cuando lo hago en escala logarítmica se ve la tendencia lineal en escala log-log, que habíamos visto cuando vimos esto del grado hace muchas clases. Entonces, bien, satisfago la condición, pero mire que cuando yo repito el proceso, y en este caso lo vamos a hacer con la red de la levadura, con la red de las proteínas, mire que las transitividades y mire que las otras características de la red pueden variar libremente. Entonces, veámoslo. Vamos a hacerlo con la red de las proteínas, de la levadura, que es una red que ya hemos venido trabajando harto. Es una red que es más bien, es un poco más masiva. Recuerde que esta es una red que tiene un diámetro de 15, es una red bien grande. Y vamos a simular una red que satisfaga exactamente la misma distribución del grado. Vamos a ajustar el modelo, vamos a generar una red aleatoriamente que satisfaga la misma distribución del grado que la red de observada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distribución del grado? Pues fácil, simplemente calculo los grados de esta red. Esta es una red que, si mal no lo recuerdo, tiene más de 200 vértices. Y hacemos, simulamos una red de acuerdo con la restricción que queremos del grado. Y mire que efectivamente la satisface. Pero entonces vamos a ver que a la hora de generar estas redes así, las otras características de la red pueden variar libremente y por eso este modelo no se utiliza mucho de hecho no se utiliza para modelar redes reales porque es que las otras características no las coge, no las satisface. Entonces, bueno, veámoslo. Mire, la red real tiene un diámetro de 15, es decir, el camino más largo entre dos pares de vértices que no sean adyacentes es de 15. Mientras que en la red simulada, cuando ajustamos el modelo, es de apenas de 8, de la mitad. O sea, estamos produciendo conexiones, caminos, paths mucho más pequeños. Mire, la transitividad original de la red es de 0.46, el clustering coefficient. Pero la transitividad de la red con este modelo es de 0.03. Entonces, mire que a pesar de que pudimos generalizar, pudimos producir una red, pudimos ajustar, pudimos encontrar, podemos generar redes que satisfacen la distribución del grado original. Fíjese que ni siquiera podemos capturar la transitividad, lo cual es una de las características más fundamentales de las redes, ¿no? Ni siquiera evaluamos la sortatividad, ni siquiera evaluamos la densidad, ni siquiera evaluamos, bueno, las otras características. Entonces, esta red tampoco se utiliza. Dimos un pasito adicional porque el de R2 Range ni siquiera capta la distribución del grado. Este modelo generalizado ya capta la distribución del grado, pero las otras características igual no las cumple mucho. Pero entonces tenemos que dar más pasos para ver cómo generamos redes, cómo hacemos redes que de verdad produzcan una buena bondad de ajuste respecto a lo que yo observo en el mundo real. Terminemos con este ejemplo antes de dar otro paso adicional en términos de otros modelos. El ejemplo de Zachary, con el que siempre hemos trabajado, el de la academia, que es una red que no es tan masiva, 36 nodos apenas. Y entonces lo que quiero que veamos es, ahora con esta red,
trabajando con esta secuencia de grados, fijando la secuencia de grados, ¿será que podemos mantener la estructura de los clústeres? Vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a hacer la simulación que hemos venido haciendo común y corriente para testear las agrupaciones, bueno, las características de las agrupaciones. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, necesitamos como insumo, bueno, el número de vértices, el número de aristas y la secuencia de grado, ¿no? Que es la secuencia que vamos a fijar. Y vamos a hacer 1000 réplicas, igual que la vez pasada. Entonces, mire en qué consiste la simulación. La simulación consiste en simular de ambos modelos, del modelo de Erdős-Rengyi y del modelo de Erdős-Rengyi generalizado, si lo queremos llamar así. También se llama modelo Erdős-Rengyi-Gilman, ¿no? Pero bueno. Y entonces, mire, cada vez voy a generar un grafo aleatorio de Erdős-Rengyi común y corriente. Mire la función. Esa función únicamente requiere, recuerde, el número de nodos y el número de aristas como punto de partida, ¿no? Recuerde que aquí fijamos el número de aristas como, digamos, como insumo, pues, como insumo. ¿Listo? Ahora, y una vez genero yo el modelo de grafos aleatorios simple, o sea, con Erdős-Rengyi, aplico la técnica de agrupamiento jerárquico que ustedes aplicaron en su primer caso de estudio y miro cuántos clústeres genera ese grafo aleatorio y lo almaceno. Y lo voy a hacer 1000 veces. Y lo mismo hago para el grafo aleatorio generalizado. Entonces, fijo el grado, ya lo fijé, mire, lo tenía aquí en DEX, lo fijo. Ese grado pues no lo estamos viendo acá, pero la suma de todos los grados da par, entonces no va a tener problema con la generación de la red. Hago el clúster por medio de la técnica jerárquica y almaceno el número de comunidades, el número de clústeres, el número de segmentos que hago al generar esa red al ajustar el modal. ¿Listo? Y lo hago 1000 veces. Y vamos a ver de esas 1000 veces, cuántas veces puedo reproducir el valor que de verdad se observó en la red. Entonces, mire, al hacerlo, vamos a ver el histograma. Pues aquí está el código, aquí está el bar plot, ahí está el histograma. No me voy a poner a explicarles un bar plot, pero mire. El valor real es 3. Cuando yo hago el clustering con la red observada, es 3. Me da 3 comunidades. Recuerde que la academia originalmente está dividida en 2, pero hay una parte de la academia que se divide en otras 2 partes adicionalmente. O sea que el número de comunidades observado es 3. Y mire que cuando yo hago la simulación, haciéndolo con las redes simples, que es lo de azul, y con el modelo generalizado, la moda me da en 5 clústeres. Me da en 5 clústeres. O sea, al ajustar el modelo, ya sea con un grafo aleatorio vía Erdős-Rengyi fijando el número de aristas, o sea, con el de Erdős-Rengyi-Gilman fijando la distribución del grado, la estructura de las comunidades se sobreestima. ¿Por qué? Porque cuando lo hago con esas 2 técnicas, mire que me dan 5 comunidades. O sea que esos 2 modelos aleatorios que uniformemente generan grafos fijando una característica específica, no reproduce, no se acopla, no captura, no tiene en cuenta la estructura de comunidades real que se observó. O sea que si yo fuera a decir que, o sea que puedo afirmar que los patrones de conexión que se observan en este caso de Zachary en la academia no siguen un proceso ni aleatorio simple ni aleatorio simple generalizado, dado que la estructura de comunidades que yo obtengo cuando ajusto el modelo de manera repetida es un valor muy inferior. Mire que la frecuencia relativa es cercana casi que a cero en ambos casos respecto a la que se observó originalmente. O sea que
si yo fuera a considerar un modelo probabilístico, un modelo que capture estocásticamente las características de la red de Zachary, tengo que considerar un modelo que además del grado, que además del número de aristas, tenga en cuenta otras características, como la transitividad, por ejemplo, que ya sabemos que no la captura bien, como el diámetro, que también sabemos que la subestima, y bueno, en fin. Entonces, esta es una manera de ver, por ejemplo, de testear eh, que estos modelos de grafos aleatorios no reproducen redes que se observan en el mundo real y lo estamos viendo empíricamente pues, con una red específica, que es la de Zachary. Ahora, si yo fuera a calcular el valor P, recuerde que la definición del valor P es ubicarse en el valor observado y calcular la cantidad de veces que se observa el estadístico hacia adelante o hacia atrás. Hacia atrás es 0 y hacia adelante es 1, ¿no? Bueno, aproximadamente 1, ¿no? Porque es mayor, ¿no? Entonces, son valores extremos, entonces vemos que la característica no está bien representada por estos dos tipos de modelo. Bueno, pero bueno, digamos que si usted se da cuenta, a pesar de que todavía no tengamos como modelos estocásticos que permitan generar redes reales o que permitan acoplarse a redes de reales o capturar las características estructurales de las redes, fíjese que sí tenemos una alternativa, sí tenemos mecanismos para testear que los patrones que están detrás del proceso generativo de la red observada no son aleatorios, incluso si restringimos las características a la secuencia y al grado. Pero bueno, vamos por pasos, ¿no? La idea es ir construyendo modelos o ir como especializando o ir como generalizando los mecanismos aleatorios para ir produciendo redes o produciendo modelos que se ajusten mejor a lo que yo observo en el mundo. Entonces ya tenemos dos modelos, vamos con un tercero. Ese tercer modelo que vamos a ver es el modelo del mundo pequeño, ¿no? Entonces, el Small World Model, ¿no? Y este es un modelo que pues es chévere estudiarlo. ¿En qué sentido? Número uno, vamos a poder producir redes, vamos a poder ajustar el modelo, vamos a poder producir redes que satisfagan esta característica que ya hemos discutido antes, que es la característica donde se encuentran altos niveles de transitividad con caminos relativamente bajos, ¿no? Recuerde la historia del mundo pequeño en Facebook, que es donde usted se puede conectar casi que con cualquier persona del mundo con relativamente un número pequeño de amigos. Creo que el número era 7, ¿no? Una cosa así. Entonces, esa es la idea del modelo del mundo pequeño. ¿Por qué? Porque es que nosotros cuando estábamos trabajando con el modelo generalizado, que cuando fijábamos la distribución del grado, nos dábamos cuenta que estábamos produciendo el grado que queríamos, pero la transitividad nos estaba dando pichísima, la transitividad estaba dando muy bajita. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Bueno, vamos a ver si podemos podemos construir un modelo, podemos construir un mecanismo aleatorio que me permita generar redes que me den altos niveles de agrupación, pero con distancias pequeñas, que era lo que nos estaba pasando, que era lo que estaba fallando antes. Estábamos generando distancias pequeñas, sí, está bien, pero con niveles de agrupación muy bajitos. Entonces, la forma de generar esas redes es un algoritmo bien, digamos, bonito, y de hecho creo que vale la pena ilustrarlo aquí, por lo menos en el caso unidimensional, para que usted se dé una idea de cómo funciona. Y es que la forma de producir redes que satisfacen la propiedad del mundo pequeño es, mire, lo primero que usted tiene que hacer es poner las redes en D dimensiones, las dimensiones que usted quiera. Usted puede trabajar en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, en la cantidad de dimensiones que usted quiera. Yo lo voy a hacer en una dimensión para que usted vea cómo funciona. Y la idea es que una vez usted dispone de esos vértices en el arreglo de manera periódica,
usted los va a conectar todos con los R vecinos más cercanos. Entonces, mire cómo se ve eso, qué es lo que hace el software, qué es lo que hace iGraph cuando genera las redes de esa manera. Oh, perdón, esto es de mi clase anterior. Va a generar aquí un nuevo pensador y cuadriculado y ya. Perdón, no tenía listo el tablero, esto usualmente no me pasa, pero listo. Entonces, mire, ¿cómo funciona esto en una dimensión? En una dimensión, lo digo en una dimensión, usted ahorita lo puede ver después en dos dimensiones, sino que es que si lo trato de dibujar en dos dimensiones, no acabo nunca. Entonces, mire, aquí está el látiz, aquí está la red, la cuadrícula, si se quiere. Listo. Y tengo aquí, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos. ¿Listo? Y con esto, a estos 7 nodos los voy a conectar con sus vecinos más cercanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este algoritmo que estamos aquí, digamos, ilustrando en un caso muy sencillo, es un algoritmo que me permite producir a mí redes aleatoriamente que se acoplan o que siguen la propiedad del mundo pequeño. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? Lo que dice el algoritmo es, ponga su látiz, ponga su cuadrícula. Juan Camilo, ¿cómo luce una cuadrícula en 2 dimensiones? Pues bueno, usted ya tiene que ponerla así, ¿no? No sé. Si fuera con 7 sería así, digamos. Pero bueno, lo voy a hacer en una dimensión. Y voy a conectar el algoritmo. Lo que dice es que una vez usted organice los individuos en el látiz de manera uniforme, conecte los individuos con sus R vecinos más cercanos. Entonces yo voy a coger el caso de R igual a 1. Ya ahorita lo hacemos con varios R's para que usted vea cómo funciona, pero para explicarle simplemente quiero hacerlo en el caso más sencillo. Y voy a trabajar con R igual a 1. Entonces, este segundo nodo lo conecto con los primeros dos, con los dos más cercanos. Este siguiente nodo lo conecto con estos dos más cercanos. Debería coger otro color para que no se confunda. Este con este. Y luego conecto el siguiente nodo con los dos más cercanos. Y luego con el siguiente nodo con los otros dos más cercanos. Y luego el siguiente nodo con los otros dos más cercanos. Así, y luego el último nodo con los dos más cercanos. Perfecto. Listo. Ese es el primer paso. El primer paso es disponga los n vértices de manera periódica a lo largo de una cuadrícula de dimensiones. En este caso lo hicimos con una dimensión, y luego enlazar todos los R vecinos más cercanos de la regla. Listo, en cada dirección. Perfecto. Lo hicimos con uno y uno en cada caso para ilustrarlo fácilmente. Luego coja cada extremo de todas las aristas e independientemente y con una probabilidad que usted especifique, muévalos de manera uniforme para incidir en otro arreglo, con otro vértice elegido uniformemente de la regla. Entonces, mire, ¿qué quiere decir eso? Este es nuestro punto de partida. Perfecto. Entonces, luego, coja la primera arista, que es esta, que se la voy a señalar en este momento. Coja esta primera arista y la vamos a recablear. ¿Qué quiere decir que la vamos a recablear? Quiere decir que la vamos a eliminar. Entonces, olvídese que esta arista existe. Y de los demás vértices, inclusive con el que usted estaba trabajando, no importa, con una probabilidad, elijamos uniformemente, es decir, con una probabilidad de un séptimo, cualquiera de los vértices de la lista, y recablemos esta arista con una probabilidad P. Entonces, no sé, uniformemente muestreo uno de estos vértices, aquí tengo un comentario en el chat. Muestreo uniformemente uno de estos vértices y supongamos que me da este. Listo. Entonces ahora, con probabilidad P, puede ser probabilidad de un medio, puede ser con probabilidad de un tercio, puede ser con probabilidad la que usted quiera, recableo
esta arista que yo removí y la pongo aquí con esa probabilidad. Entonces ahí me toca simular a mí de una Bernoulli con probabilidad P, que puede ser un séptimo, o no un séptimo, puede ser pues, la probabilidad que usted quiera, y si me produce un 0 o un 1, pues le pongo el cable, y ya. Y así lo hago para cada una de las aristas en el arreglo que yo tengo, en la configuración que yo tengo originalmente. Aquí en el chat tengo una observación, me dice Samuel que si este ejemplo no es con R igual a 2. Es con R igual a 1 porque es en ambas direcciones. Vamos a ver si está bien escrito o no. Y enlazar a sus R vecinos en cada dirección. Entonces estoy enlazando a mí un vecino en cada una de las direcciones. Entonces es R igual a 1. Porque es en cada dirección, ¿no? Yo entiendo por qué me dices que 2, pues porque estoy enlazando dos vecinos, pero es en cada dirección. Entonces es R igual a 1. Entonces, esta es una manera de producir redes que satisfagan el modelo del mundo pequeño. Es decir, redes que satisfagan una alta transitividad, pero con una distancia pequeña geodésica. Ahora, ¿qué me gusta hacer? Y es, bueno, ya entiendo cómo funciona el algoritmo. Dispongo los vértices, luego pongo los cableados originales y luego de poner los cableados originales empiezo a recablear uniformemente sobre los demás vértices y con una probabilidad P con el que elegí aleatoriamente después de remover la arista con la que inicié a trabajar. Listo. Lo que es muy bueno hacer una vez uno entiende el algoritmo es pues empieza a jugar con los parámetros a ver cómo lucen las redes, ¿no? Empiece a jugar un poco y preparando la clase, a mí me gustó mucho hacer este ejercicio y es, voy a hacer una simulación, voy a simular varias redes que satisfagan la condición del mundo pequeño y jugando un poco con el N, jugando un poco con el R, jugando un poco con el P, a ver qué es lo que ocurre. Entonces veámoslo. Ese es el primer ejemplo, hacer una simulación en ese sentido. Y en esta simulación, mire lo que voy a hacer. En esta simulación, lo que vamos a hacer es empezar a jugar un poco con las probabilidades, con esas probabilidades de recablear. Y vamos a trabajar con una dimensión y 12 vértices. Y aquí Samuel creo que tenía toda la razón, R es igual a 2, sí, R es igual a 2. R hace referencia a los dos vecinos, perfecto. Cuando lo estaba explicando ahorita tenía en la cabeza que era uno solo en cada dirección, pero bueno, perfecto, 2. Gracias, Samuel. 2. Súper. Pero bueno, se entiende la idea. Se entiende la idea. Entonces, mire, hacer este ejercicio es muy bonito por lo siguiente. Usted se va a dar una idea de cómo juega, qué papel juegan los parámetros y cómo funcionan, cuál es el rol que sigue la P, cuál es el rol que sigue la P en este escenario. Y, perdón, que estoy teniendo aquí un poquito de problemas con mi mouse. ¿Cuál es el rol que sigue la P? Y cómo funciona el algoritmo que yo le estaba explicando hace un segundo, ¿no? Uy, Juan Camilo, ¿cómo así que...? Pero si usted lo tenía ahorita en una línea recta. Sí, lo que pasa es que claramente si usted une este vértice, es decir, si yo desplegué aquí los vértices en una línea recta, usted los puede desplegar en un círculo, ¿no? Perdón. Usted los puede desplegar en un círculo, ¿no? Es decir, este primer vértice usted lo pone aquí, luego pone el otro vértice acá y bueno, es exactamente una dimensión, ¿no? Solamente que están desplegados en un layout circular, pero es exactamente la misma, es decir, este dibujo y este dibujo son isomorfos, ¿no? Son exactamente la misma cosa, solamente que uno tiene una dimensión, solamente que uno está en línea recta. Imagínense que cogí este extremo y se lo pegué a este otro. Listo. Entonces, mire, en iGraph es muy sencillo, usted simplemente tiene que usar la función sample small world, lo va a hacer para usted de manera automática. Usted tiene que darle el número de dimensiones, la cantidad de vértices, el R, en este caso va a ser 2, y el P. ¿Listo? Obviamente no quiero multigrafos, entonces le pongo no loops y no múltiples. Listo. Y todo lo voy a hacer en un layout circular. ¿Listo? Entonces, bueno, mire cómo luciría una red con P igual a 0. Claro, con P igual a 0, mire que quedó exactamente en el estado inicial. Con P igual a 0, el recableado no ocurre porque
pues bueno, sí ocurre, pero no se asigna, pues. Entonces, claro, yo lo remuevo, pero como nunca lo asigno porque tengo probabilidad de reasignación cero, pues se queda ahí la conexión, ¿no? Entonces, mire que cuando P es igual a cero, quedo con mi estado original como arranqué en el algoritmo. Ah, bueno. Vamos a ver qué ocurre con P igual a 12. Ah, con P igual a 12 empiezan a haber algunos recableados, claro, uniformemente elijo algunos otros vértices y empiezo a recablear. Perfecto. Con P igual a 0,25, usted ya ve que el fenómeno se empieza a ver de manera un poco más, digamos, acelerado, ¿no? Usted ya empieza a ver unos recableados de manera más frecuente. Bueno, y así sucesivamente. Y mire cómo luce la red cuando P es igual a 1. Entonces, esta es una manera este algoritmo, es una manera de producir redes que satisfacen la condición del mundo pequeño con un algoritmo muy sencillo de recableado. Ahora, ponerse a ilustrar, yo la verdad preparando la clase busqué como algunas imágenes en 2 dimensiones, pero ponerse a hacer el dibujo en 2 dimensiones es un poquito más difícil, pero pues si usted quiere lo puede buscar y lo puede hacer. Ahora, demos un paso un poquito más allá y veamos cómo lucirían dos redes, por ejemplo, con n igual a 100, con r igual a 5, con p igual a 0 y con p igual a 0.05. Mire cómo luce. Perfecto. Entonces, claro, con p igual a 0, sí se da cuenta que, bueno, no se ve muy bien, no se ve muy bonito, pero cada nodo está recableado con 5 nodos, con 5 nodos vecinos, y bueno, y luego empiezo a hacer el recableado de acuerdo pues con una probabilidad que yo quiera. Ahora, una vez hecho eso, la idea es empecemos a ver como algunas características, a ver qué tan confiable es este modelo para generar las características con el cual se diseñó, ¿no? ¿Será que produce transitividades altas o no? Entonces, mire, la primera red que tenía un P igual a 0 produce un diámetro de 10, pues claro, como no hice recableado, pues me quedan todo el camino directico, o sea que ahí está de 10. Y con el otro, mire, un diámetro de 5, no puede haber un diámetro más grande. Y mire las distancias geodésicas promedio, de 5.45, de 2.68, distancias promedio relativamente bajas, perfecto. Y transitividades altas. O sea que entre más pequeña sea la P, quiere decir que la transitividad se puede, digamos que se vuelve más alta de alguna manera. Ahora, hagamos el mismo ejercicio de simulación que veníamos haciendo antes. Y es, eh, um, generemos redes de acuerdo con, generemos redes de acuerdo con, eh, um, de acuerdo con este modelo del mundo pequeño. A cada una de las redes le vamos a calcular la transitividad y a cada una de las redes le vamos a calcular la distancia, está bien, pero vamos a hacer un ejercicio de simulación un poquito más, extensivo. ¿Cómo así un poquito más extensivo? Mire, aquí estamos haciendo un doble proceso. Aquí estamos haciendo un doble proceso. ¿Cuál es? Y es como, es una pregunta muy natural y es, bueno, Juan Camilo, ¿y usted cómo elige la P? ¿Usted cómo sabe qué P poner aquí pues para hacer los cálculos y para poder generar aleatoriamente las redes? Pues fácil. Pues mire, en esta simulación, la P, las probabilidades, voy a generar redes de tamaño 1000 con R igual a 10. Y la P, mire que la P es 10 a la algo. Ese 10 a la algo lo voy a tomar aquí desde -4 hasta menos 0.5, tomando pasitos de 0.1. Es decir, voy a empezar con 10 a la -4, luego a la 10 a la -3.9, luego a menos 10 a la menos 3.8, etc. O sea, para probar varias probabilidades. O sea que, para cada probabilidad voy a simular 100 redes.
Es decir, es un ejercicio de simulación bien grande, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comportan la transitividad y la distancia geodésica promedio en cada una de esas instancias. No le puse 1000 porque se hubiera demorado un poco más en compilar el documento, pero pues chévere hacerlo con 1000, ¿no? Con 100 funcionó perfecto. Entonces, mire, cuando usted lo hace, pasa lo siguiente. A medida que aumentan, bueno, um, a medida que aumenta la probabilidad, porque claro, cuando el paso, cuando los pasos se aumentan a menos 0.5, quiere decir que la probabilidad está aumentando. Cuando aumenta la probabilidad, mire que la transitividad empieza a disminuir y mire que desde el principio las distancias geodésicas promedio son pequeñas, ¿no? Son pequeñas. Entonces, efectivamente, esta forma de generar las redes produce este efecto deseado del mundo pequeño, pero nuevamente vamos a tener como el problema, vamos a tener el problema como de qué pasa con la asortatividad, por ejemplo. Aquí no está graficado y no hice como la simulación con los histogramas con la asortatividad, pero estas redes de mundo pequeño no capturan bien la asortatividad, por ejemplo. Entonces, para eso se considera otro modelo que es el modelo de fijación preferencial, pero antes de ir sobre este, que va a ser nuestro último modelo de grafos aleatorios, porque estos son grafos aleatorios, literalmente, no estamos como, digamos, estimando parámetros de ninguna manera, estos son modelos de grafos aleatorios. Vamos a ir a tomarnos un pequeño break de 7 minuticos como de costumbre y finalizamos este script con eso. Ya nos vemos. Entonces, veníamos trabajando con el modelo del mundo pequeño, pero bueno, hubo algo que es obvio, pero que no lo dije, pero es bueno decirlo en voz alta y es, claro, cuando usted esté trabajando con una red real y quiera ver si su red satisface esta propiedad del mundo pequeño, lo puede hacer vía simulación, ¿no? Es decir, usted puede calcular la transitividad y la distancia geodésica promedio de su red, está perfecto. Y igualmente, igual que hicimos en esta simulación, simular eh, um, para varias P's, puede ser en escala logarítmica, así como lo acabamos de hacer, de -4 hasta -0.5, bueno, no importa en realidad. Varias redes, calcularles la transitividad, calcularles la distancia geodésica promedio, graficar los histogramas y ver si su red para algún valor de P satisface, digamos, captura eh, esas características, ¿no? Igual que hacíamos antes, ¿no? Vía simulación. Entonces, eso es una manera de testear si su red del mundo real satisface la propiedad del mundo pequeño. Y bueno, y usted puede calcular el valor P y puede calcular, puede hacer el gráfico y todo eso. Entonces, no piense que porque no lo hicimos aquí, no podemos volver a hacer exactamente lo mismo que hacíamos en un inicio con las demás, por ejemplo, con esto, ¿no? Puede volver a ser exactamente lo mismo. Le digo con la transitividad y la distancia geodésica promedio, pero usted lo puede hacer con el número de clusters o lo puede hacer, bueno, con la característica que usted quiera. Entonces, usted puede hacer la simulación para un rango de valores de P. Usualmente el rango de valores de P es un rango de valores de P pequeño. Usualmente la probabilidad de reasignación no es tan grande. Y hace los histogramas, calcula los valores P de las características que usted elija. Puede ser en términos de clusters, yo lo haría en términos de transitividad y de distancias geodésicas promedio, pues porque es lo que caracteriza el modo pequeño. Y si su red real, al calcular la transitividad y la distancia geodésica promedio, cae dentro del histograma de los valores simulados, igual que hacíamos antes, perfecto. Entonces quiere decir que sí. Pero bueno, vamos a terminar entonces con el último modelo de grafos aleatorios, y es este modelo de fijación preferencial, que es un modelo, digamos, pues cuando usted ya vea el algoritmo de generación, es sencillo y es bonito porque es un modelo que, a pesar de que tiene todavía bastantes fallas en términos de capturar las características estructurales, digamos que es una primera aproximación a cómo capturar la evolución en el tiempo de las redes.
que se ven digamos, en muchas, en la informática, en las redes de citas bibliográficas, en las redes biológicas. Y es un modelo que, a diferencia del mecanismo del mundo pequeño, permite estudiar la evolución de las redes y su conformación a través del tiempo. Entonces, este es como un primer acercamiento al modelamiento de redes dinámicas. Y repito, es como un primer acercamiento porque este modelo de fijación preferencial es un modelo que está diseñado para capturar el principio de el rico se hace más rico, ¿no? Y digo que es una primera aproximación porque fíjese que aquí las demás características de la red pueden variar libremente, es decir, la transitividad, la densidad, la sortatividad, la reciprocidad, todas esas otras características no están acotadas, que es lo que uno hace cuando empecemos a trabajar con otros modelos. Por ejemplo, los modelos de grafos aleatorios exponenciales son modelos que permiten capturar o que permiten tener en cuenta varias características simultáneamente, no solamente, por ejemplo, en este caso, la de el rico se hace más rico. Entonces, es que fíjese que lo que hemos hecho es como dar pasitos en direcciones, en varias direcciones, como para tratar de generalizar el modelo de Ross-Rengi. Pero en últimas, vamos a necesitar modelos que además de la uniformidad sobre la cual son seleccionados, sobre la cual son construidos, me permitan capturar a mí al mismo tiempo todas las características, o bueno, la mayor cantidad de características posible o que sean fundamentales en la red que yo observo. No solamente la del mundo pequeño, o no solamente la de la distribución del grado, o no solamente la de la densidad, en fin. La idea es capturar tantas como sean posible. Pero bueno, digamos que como para finalizar esta discusión, si yo quiero rectificar si una red en el mundo con la que yo esté trabajando satisface esa condición del el rico se hace más rico, debería trabajar con un modelo que satisface esta condición de fijación preferencial. Se llama así, Preferential Attachment Model. Y miren cómo se generan las redes. Este es un proceso bien sencillo. Usted arranca con un grafo inicial. Usted puede, digamos que aquí el punto de partida puede ser un grafo aleatorio tipo Erdos-Rengi, o bueno, de hecho no interesa mucho, que tiene cierta cantidad de vértices y tiene cierta cantidad de aristas. El punto inicial, la verdad, no es un problema. Si usted quiere, puede arrancar con, no sé, 100 vértices, si ese es el tamaño de su red, y con una arista, dos aristas, tres aristas, o puede reproducir usted aquí un modelo de grafos aleatorios tipo Erdos-Rengi con una cantidad de aristas que usted quiera. Entonces, vamos a hacer la evolución del tiempo de esa red. Entonces, ¿cómo evoluciona en el tiempo en esa red a medida que pasan los momentos? Entonces, el grafo en su condición T se genera a partir del anterior, el que está en el T-1. Por eso es que usted necesita una condición inicial. Y entonces, lo que va a hacer en el momento T-1 es, lo que va a hacer en el momento T, perdón, es agregar un nuevo vértice, por eso es que usted aquí en la condición inicial casi que puede arrancar con la cantidad de vértices que usted quiera, dependiendo de cuántos momentos en el tiempo quiera evaluar. Por ejemplo, si su tamaño de la red final es de, no sé, tamaño 100, pues, y quiere evaluar, no sé, 50 momentos en el tiempo, pues empiece con una red de tamaño 50. O sea, usted cuadra el proceso dependiendo de cuál quiere que sean sus tamaños finales, ¿no? Y entonces usted va a agregar un nuevo vértice con un grado en específico de tal manera que usted aproveche la distribución del grado en el tiempo inmediatamente anterior. Es decir,
usted va a establecer, usted va a agregar el nuevo vértice y las aristas relacionadas con ese nuevo vértice dependiendo de lo que ocurra en el momento t-1. Por eso es que estamos estudiando la evolución y esa probabilidad va a depender de, mire, de la distribución de los vértices en el momento anterior. O sea que usted tiene que ser capaz de calcular la distribución de los vértices en el momento anterior, obviamente. Y bueno, digamos que esa probabilidad con la que usted va a asignar los vértices, pues va a depender de dos constantes, de beta y de gamma, que usualmente se toman como 1, usualmente. Pero digamos que usted es libre de poner ahí las constantes como usted lo necesite. Y mire que en ese nuevo paso, en el tiempo t, pues usted necesita son las probabilidades hasta n, pero el nt-1, ¿no? Es decir, hasta la cantidad de nodos del momento anterior. Y las probabilidades con las que va a enlazar ese nuevo, aquí lo puse mal, es un vértice de grado m, ¿no? De grado m, mayor o igual que de 1, de tal forma que las nuevas m aristas, por eso es que es de grado m, se fijen a los m vértices en el momento anterior con las probabilidades proporcionales. Pero entonces fíjese que lo bonito es que, claro, como usted está dependiendo del momento anterior, pues los nodos que empiecen a volverse más populares aleatoriamente, pues son los que se empiezan a obtener más conexiones, porque fíjese que las probabilidades de enlace en el momento siguiente dependen de lo que ocurre en el momento anterior. Y si en el momento anterior, por aleatoriedad, recibe, no sé, 2, 3, 4 vértices, pues en el momento siguiente la probabilidad de obtener una arista, de obtener una conexión con el nodo que yo voy a agregar, pues ya empieza a aumentar, ¿no? Entonces, por eso se dice que es de manera preferencial, porque siempre que usted agregue un nuevo vértice, ese nuevo vértice se empieza a agregar a los que ya venían con nodos más altos, ¿no? Digamos que de alguna manera todo empieza a evolucionar naturalmente y la evolución es muy fácil porque mire cómo funciona el aumento de los vértices. Por ejemplo, en el momento t, pues la cantidad de vértices va a ser la cantidad de vértices con los que usted arrancó más t. Por eso yo le decía que si su expectativa es llegar a una red de tamaño 100, pues usted debería arrancar con una red de tamaño 50, por ejemplo, después de 50 pasos. Y el grado, digamos, el número de aristas, pues va a ser el número de aristas con las que usted inició más tm, ¿no? Porque usted en cada paso empieza a agregar m aristas. Entonces, esta es una manera de, y es obvia, la construcción es obvia, es una manera de empezar a agregar vértices y que empiezan a conectarse con los que ya venían de manera más popular. Bueno, entonces, dentro de las propiedades, y muchas se han estudiado por medio de simulación también, es que las redes que se generan así tienen baja transitividad. Eso es un gran problema, porque a pesar de que a pesar de que podamos generar esa, digamos, propiedad del rico se hace más rico, pues la transitividad con la que resultan esos grafos es pequeña y hemos visto, por ejemplo, en el de las relaciones internacionales, en el de las proteínas, que son transitividades más o menos altas, entonces digamos que a través del tiempo las transitividades no van a decrecer simplemente porque sí. Y bueno, las trayectorias son bajas, pues. Y algo bonito es que este tipo de mecanismo puede generar redes libres de escala, ¿no? Es decir, redes que satisfagan un power law, por ejemplo, cuando beta es igual a 3, aquí lo puse con alfa, pero beta es igual a 3 y cuando gamma es igual a 0. Entonces, son maneras de reproducir las propiedades que a uno no les interesa, pero
de manera uniforme, si se quiere, porque usted sabe que las aristas se hacen aleatoriamente, bueno, siguiendo las probabilidades, pero la asignación inicialmente se hace de manera uniforme. Veamos cómo funciona, hagamos una simulación y veamos cómo funciona en este caso la asignación después de, bueno, con beta igual a 1, con gamma igual a 0 y eh, arranquemos con quiero llegar a tener 100 vértices, quiero llegar a tener 100 vértices. Entonces, a ver, vamos a trabajar con un m igual a 1, o sea que en cada paso vamos a agregar simplemente una conexión, el beta va a ser 1 y el gamma va a ser igual a 0. Y quiero llegar al final a tener 100 vértices. Ahora, zero appeal, si no me equivoco, me toca leerlo en la ayuda, pero si no me equivoco, es la condición inicial, es decir, empezar con un vértice nomás. Entonces, bueno, usted aquí ve usted ve aquí la red que termina siendo simulada y dos cosas importantes para ver. La primera es que usted ve que hay algunos nodos que son mucho más populares que otros. Se nota como esta forma de ramificación o de preferencias a través de las ramas de la red. Y bueno, y el grado libre de escala o el grado, la distribución del grado aproximadamente de power law que estas redes son capaces de producir. Y creo que aquí tenemos otro ejemplo, sí. Pero bueno, veamos la distribución del grado. Tenemos una distancia promedio relativamente baja, pero mire que la transitividad es muy mala, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos modelando, a pesar de que estamos teniendo en cuenta la propiedad del rico se hace más rico, mire que la transitividad, pues nada, no la estamos teniendo en cuenta, pues. O sea, casi que este modelo no captura esa característica de ninguna manera. ¿Cómo funcionaría con una red un poco más masiva? Fíjese que la red termina como con un montón de nodos muy populares, pero muy seguramente la transitividad también va a ser muy pequeña. Entonces, igual que en las otras instancias, la idea es que usted pueda, vía simulación, simular de estas redes para de pronto varios valores de m, por ejemplo, y comparar con los valores observados por vía del histograma o los valores P que hemos venido calculando para ver si su red satisface esa condición del rico se hace más rico. Entonces, ¿qué es lo que logramos capturar con estos modelos de grafos aleatorios? Que fue como esta primera parte de introducción a los modelos. Lo primero es, estudiamos 4 mecanismos o 5 mecanismos para capturar diferentes características de cómo surgen las redes. Bien sea estableciendo condiciones como el número de aristas o la distribución del grado, o procesos un poco más elaborados en términos de evolución, como el último que vimos, o en términos de otras características más frecuentes en las redes del mundo real, que son la propiedad del mundo pequeño, por ejemplo. Ahora, ¿qué es la gran falencia de estos modelos? Es que, número uno, en su mayoría hacen asignaciones uniformes dependiendo de la construcción de la red, dependiendo de la característica que quieran trabajar, lo cual hace que las otras características que no se fijen varíen uniformemente y de alguna manera varíen libremente y de alguna manera no capturen, digamos, esa propiedad estructural dentro de la red observada. Entonces, vía simulación, nosotros podemos probar si una red observada satisface estos patrones, el de rico se hace más rico, el del mundo pequeño, el de la distribución del grado, bla, 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 pero las otras características quedan volando. Entonces, la idea es, y eso es lo que vamos a empezar a ver con este nuevo tipo de modelos, es empezar a construir modelos aleatorios nuevamente, pero que satisfagan o que capturen o que tengan en cuenta varias características de manera simultánea y no simplemente bajo las cuales fueron construidos, no solamente bajo las del mundo pequeño o no solamente bajo las de la del rico se hace más rico, en fin. Y poder, digamos, tener una estructura aleatoria que me permita, bueno, capturar todas las características o la mayor cantidad de características posible, no solamente una, sino
transitividad, densidad, sortatividad, todas las que podamos. Y además, podamos incluir como unos coeficientes, si se quiere, de regresión, o no los quiero llamar coeficientes de regresión, unos parámetros que me permitan a mí cuantificar como la incidencia o la relación de variables exógenas como endógenas, ¿no? A ver, ¿cómo es que la transitividad afecta las conexiones? ¿Cómo es que, por ejemplo, no sé, el sexo o el nivel educativo afecta las conexiones? ¿Cómo es que, en fin, como que incorporar dentro del sistema aleatorio que produce la red todas las características que pueda para poder evaluar el efecto de esas características sobre la formación de las relaciones? No solamente sobre los patrones aleatorios que vimos en los modelos más introductorios. Y entonces, ¿para qué vimos estos modelos? Bueno, hay dos razones fundamentales. La primera es, pues, para testear si las redes que nosotros observamos satisfacen como esas propiedades estructurales. Entonces, vamos a probar si la red de los conflictos internacionales satisface la propiedad del mundo pequeño, para ver si hay una alta transitividad con bajas conexiones. Entonces, bueno, lo hacemos vía simulación. Vamos a probar si la red de proteínas satisface la propiedad del rico se hace más rico. Entonces lo podemos hacer vía simulación nuevamente. Y si vía simulación los valores simulados no cubren o no pasan por el valor observado, pues ya podemos descartar ese mecanismo aleatorio y de pronto ya, pues como vamos a empezar con este tipo de modelos, centrarnos en, digamos, formas más específicas de producir redes. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima vez? Ya está, pues no alcanzo porque quedaría cortado, pero vamos a arrancar a trabajar los modelos de grafos aleatorios exponenciales, que son modelos, el acrónimo es ERMS, ¿no? Exponential Random Graph Model, ERMS. Son modelos, también se conocen como modelos P asterisco, que de manera análoga a los modelos lineales generalizados, incluyen directamente en la formulación del modelo las características estructurales que yo quiera tener en cuenta dentro de la red. Es decir, dentro de esta G, la próxima vez vamos a hablar de todos los detalles matemáticos al respecto, pero dentro de esta G, yo voy a incluir todas las variables endógenas como exógenas que me permitan a mí relacionar esas variables por medio de los teta, por medio de los parámetros, con las relaciones, que es básicamente lo de la Y. Y entonces, ¿cuál es la ganancia grande que vamos a obtener a comparación de los otros modelos? Pues toda. ¿Por qué? Porque estos modelos aleatorios de grafos aleatorios, pues únicamente me permiten captar o tener en cuenta ciertas características como muy específicas. El mundo pequeño, el rico se hace más rico, la distribución del grado, el número de aristas, en fin. Pero entonces, además de eso, vamos a poder capturar el efecto de otras variables nodales, de pronto el sexo, cómo influye en las relaciones, cómo el Producto Interno Bruto influye en las relaciones, cómo, en fin, pues la variable exógena que usted quiera, y las mismas variables endógenas, ¿no? Como los mismos estadísticos de la red, la transitividad, la densidad, influyen en la relación. Entonces, a eso nos vamos a dedicar por lo menos la próxima clase, y yo creo que solamente la próxima, yo creo que esto lo podemos hacer en una sola clase. Y ya con esto, si ustedes ya con estos modelos, ya tenemos un arma súper poderosa para poder hacer inferencia, por lo menos a nivel observacional, de cómo surge la red, de cómo hacer predicciones, de cómo hacer, evaluar los efectos en la formación de relaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, con eso los dejo por hoy y nos veríamos entonces hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.